Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar la práctica 14 con respecto a pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué nos dice este ejercicio? Bueno, se nos presenta bebidas nacionales como emisor de una cantidad de bonos. Fueron 1.000 bonos que emitió el 1 de agosto del 2020. Estos bonos fueron adquiridos por Grupo Raíces, que sería el inversionista. A continuación se presentan las características de los bonos y nos mencionan todas las características importantes con las cuales hemos calculado la tabla de amortización. Bueno, hemos calculado tres cosas importantes de estos datos, que es el valor nominal por bono, no, el valor nominal total que obtenemos de multiplicar la cantidad de bonos por el valor nominal por bono. También a partir de esos datos obtenemos el cupón de intereses y obtenemos el precio. Aquí no nos vamos a detener porque en este ejercicio ya nos dan la tabla de amortización. Aquí se menciona que a continuación se presenta una tabla de amortización de los bonos, preparada y calculada en la fecha de emisión y colocación. Entonces nos dan la tabla de amortización, vemos que el valor en libros en la fecha de emisión es inferior al valor nominal total, entonces estamos ante un descuento. Ahora bien, aspectos importantes que hay que entender, que en este caso tiene unos pagos de intereses cada 6 meses, su periodicidad es 2 en este caso. Entonces, cada 31 de enero y 31 de julio debemos hacer los asientos de pago de intereses. Y un aspecto fundamental es que la forma de medición para el emisor es medir el pasivo a valor razonable con cambios en resultados. Entonces, continuamos con la información que se nos presenta en este ejercicio. Por aquí nos dan información relevante sobre el valor razonable de los pasivos financieros al cierre del 31 de diciembre y al cierre del 31 de diciembre del 2020 y del 2021. No nos detenemos a leer este enunciado de momento porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos solicitan? Los asientos de diario del 1 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 para bebidas nacionales. ¿Quién era bebidas nacionales? Era el emisor de esos bonos. Entonces estamos ante la perspectiva del emisor y del que registra este pasivo a valor razonable con cambios en resultados. Ahora bien, yo siempre les menciono que es importante detenernos a analizar qué asiento nos están pidiendo en esta fecha para poder definir lo que vamos a realizar o lo que se nos solicita. El 1 de agosto fue la emisión de esos bonos. Del 1 de agosto, el siguiente asiento que tenemos que realizar es al cierre, donde debemos de ajustar intereses y actualizar a valor razonable, actualizar o valorar ese pasivo financiero a su valor razonable. Después, el 31 de enero, hay pago del cupón de intereses. Asimismo, el 31 de julio en este caso. Y el siguiente asiento es el del cierre del 31 de diciembre del 2021, donde ajustamos intereses y actualizamos a valor razonable la inversión. Entonces vamos a hacer este ejercicio y estos asientos, considerando que en el ejercicio, en el enunciado de esta práctica, ya nos habían dado la tabla de amortización. Entonces, según lo que planteamos por aquí, el primer asiento que necesitamos realizar es el de la emisión. En el momento de la emisión de bonos, el emisor está recibiendo efectivo por el precio del instrumento, que lo obtenemos de la tabla de amortización. Habíamos mencionado que existe un descuento en esos bonos, entonces la totalidad de ese descuento lo registramos en este momento de la emisión y se irá amortizando durante la vida de todo este instrumento financiero. Ahora bien, la suma de estos dos tiene que darnos exactamente el valor nominal total, que son 25 millones. Y hasta ahí el asiento de emisión de esos bonos. Ahora bien, el siguiente asiento es el ajuste de intereses al 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué ajustamos esos intereses? Pues para reflejar en el estado financiero el valor de esos bonos, reconocer también el gasto de intereses y amortizar ese descuento. Entonces,
¿Cuántos meses han transcurrido desde la emisión hasta el cierre? Han transcurrido 5 meses, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Entonces, el ajuste de esos intereses va a ser por esos 5 meses. Y yo se los planteé por acá. Ahora bien, para facilitar los cálculos, ¿qué necesitamos? Extraer de la tabla de amortización los gastos por intereses de ese semestre para luego hacer el ajuste. Entonces, el gasto de intereses de ese semestre en su totalidad es de 2.115.900. El efectivo, que en este caso sería de la columna del cupón de intereses, es de 1.875.000, que en este caso estamos en el cierre, ese cierre no coincide con la fecha de pago de intereses, entonces el emisor reconoce un interés por pagar y también la amortización. Como ven, estamos utilizando los datos aquí del semestre completo, de ese periodo completo. Sin embargo, debemos o tenemos en este caso que hacer el ajuste por los 5 meses transcurridos entre estas dos fechas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Multiplicamos el gasto por intereses de todo el semestre por los 5 o la fracción de 5 de 6 que serían los meses transcurridos. Otra de las opciones que les hemos mencionado es a ese monto dividirlo entre 6 para obtener el efectivo mensual o el gasto por interés mensual y multiplicarlo por los 5 meses. Es exactamente el mismo proceso. Entonces podemos copiar esa fórmula y aplicarla por acá. Entonces ya ahora sí tenemos y conocemos los datos del gasto por intereses de ajuste por los 5 meses, del efectivo, que sería el interés por pagar, de 5 meses y asimismo de la amortización. Entonces, esos datos los llevamos al asiento. Reconocemos el gasto por intereses, reconocemos la amortización de ese descuento y reconocemos el interés por pagar. Y ya hicimos ese segundo asiento que nos solicitaban. Ahora bien, estamos en el cierre. Debemos valorar estos bonos a su valor razonable. Entonces debemos hacer un segundo asiento. En ese segundo asiento vamos a comparar el valor de mercado de los bonos con su valor en libros. ¿De dónde obtenemos ese valor de mercado? Del enunciado que nos está diciendo por acá. Ahora sí, el 31 de diciembre del 2020, el valor de mercado de los bonos con características idénticas, jerarquía nivel 1 según la NIF 13, a los emitidos de bebidas nacionales es de 21.400.000. Entonces es el valor de mercado. ¿Qué necesitamos? Además, el valor en libros para hacer la comparación y saber si hubo pérdida o hubo una ganancia. En este caso, ¿cómo tenemos el valor en libros? Sabemos el valor en libros en la fecha de emisión, que son el precio de adquisición. Ahora bien, debemos sumarle en este caso la amortización de esos 5 meses. Entonces, esa amortización, pues ya la hemos calculado, ya la pusimos en el asiento, que serían estos 200.804. Pero vamos a sumarlo desde el asiento, junto con, perdón por acá, con el precio de adquisición o el valor en libros en la emisión. Y así obtenemos el valor en libros en esa fecha determinada que sería en el cierre. Al comparar el valor de mercado con el valor en libros, podemos ver que el valor de mercado es superior al valor en libros. Y eso significa una pérdida. Y les hago la anotación por acá. Si el valor de los bonos está aumentando mi pasivo. Es decir, yo como emisor tendría que pagar más. Y al yo como emisor aumentarme un pasivo, estoy teniendo una pérdida por 39.551. Ahora bien, es importante saber que la norma nos menciona algo muy relevante para este caso y lo vamos a analizar solo brevemente por acá. La norma nos dice que cuando vamos a hacer esta valoración, por aquí nos dice que lo haga de la siguiente forma. El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo deberá presentarse en el otro resultado integral. ¿Qué quiere decir esto?
que si hay una, que si en la pérdida hay una parte atribuible a este riesgo de crédito, eso va a registrarse en el otro resultado integral. Y aquí podemos ver en el enunciado que nos dice una oración por aquí muy importante. Dice, es importante indicar que la evaluación por parte del Departamento de Riesgo ha cuantificado la parte atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo financiero. Es una pérdida de 15.000. Entonces, ¿qué nos está diciendo por acá este enunciado? Que esos 15.000, como menciona la norma, debemos ir a registrarlos en el otro resultado integral y el resto, el importe restante, va al resultado del periodo. Entonces, esto se ve de una forma más sencilla ya en el asiento. Entonces, los 15.000 atribuibles al riesgo del crédito van al otro resultado integral, van como una disminución. En este caso, la cuenta de oro y evaluación de pasivo financiero es una cuenta patrimonial. Entonces, aquí para registrar esa pérdida, pues lo hacemos al debe. Conocemos que el saldo normal de una cuenta patrimonial es un saldo acreedor, es decir, un saldo al haber. Para registrar esta pérdida, pues lo hacemos al debe. Ahora bien, sabemos que los bonos por pagar disminuyeron en 39.551 y a resultados, como nos dice la norma, van a ir los 24.551. Este sería el asiento de la valoración de ese pasivo financiero en esa fecha. Ahora bien, yo sé que algunos se preguntan, bueno, ¿cómo se presenta en el estado financiero esta cuenta patrimonial? Que a veces no comprendemos y se nos hace difícil visualizar. Nos está mencionando que esto es una pérdida acumulada por 15.000. Entonces, si tuviésemos el estado financiero completo al 31 de diciembre del 2020, encontraríamos en el patrimonio lo siguiente. Encontraríamos la cuenta OR y evaluación del pasivo financiero, la encontraríamos negativa por 15.000, porque ahí reconocimos esa pérdida. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender el asiento que vamos a hacer dentro de un año, que es el 31 de diciembre del 2021. Ahora bien, ¿qué más nos solicitan en este caso? Ahora vamos a hacer el asiento de registro de pago de intereses, recordando que ya habíamos hecho un ajuste por los intereses al cierre. Entonces, de la fecha del cierre a la fecha de pago de interés ha transcurrido un mes. El cálculo aquí va a ser similar. El gasto por interés de ese semestre es, es el siguiente. Uy, el gasto por interés de ese semestre es el siguiente. El efectivo es el cupón y la amortización es de 240. Ahora bien, nosotros ya en este asiento habíamos reconocido el gasto por intereses y la amortización del descuento por 5 meses. Entonces nos falta hacer el reconocimiento del mes restante. Entonces hacemos el mismo tratamiento. Lo multiplicamos por 1 entre 6 o lo dividimos entre 6 y lo multiplicamos por 1. Es exactamente lo mismo. Entonces aplicamos la misma fórmula y ya tenemos los datos de ese ajuste por ese mes. Ahora bien, para ir colocando los datos en el asiento, como es una fecha de pago de cupón de intereses, bancos va a disminuir por el monto total del cupón, el 1.875.000 que tenemos en la tabla de amortización. Ahora bien, el descuento por bonos por pagar es el ajuste por este mes, el gasto por intereses es el ajuste por este mes y recordemos que anteriormente habíamos registrado un interés por pagar en el cierre. Ahora disminuimos ese interés por pagar. Entonces, este asiento nos tiene que sumar igual el debe y el haber. Vamos a hacer la prueba por acá
y hemos registrado correctamente ese asiento de pago de cupón de intereses, considerando que anteriormente en el cierre habíamos registrado un interés por pagar. Ahora bien, ¿qué nos queda por acá? Nos queda hacer el asiento de el siguiente pago de intereses, que es el 31 de julio del 2021. Entonces, se nos va a facilitar un montón extraer los datos desde la tabla de amortización. Entonces, vamos a hacer el asiento de registro del pago de este cupón. Por eso lo había puesto de este mismo color. Pago de cupón de intereses. Entonces, gasto por intereses desde ese periodo es del periodo que termina el 31 de julio del 2021. Ahí tenemos el gasto por intereses, el descuento en bonos por pagar es la amortización aquí de 265 y en este caso el efectivo es el monto del cupón. Vamos a ver, 2.140.000 y aquí es 2.140.000, que es el mismo gasto por intereses que tenemos por acá. Entonces ya hicimos ese asiento del pago de cupón de intereses. Ahora bien, ya a estas alturas nos quedan pocos asientos. Ya llegamos hasta acá. Nos queda el asiento en el cierre del ajuste por intereses y actualizar a valor razonable, en este caso los bonos o este pasivo financiero. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en este asiento de ajuste de intereses por exactamente los mismos 5 meses, solo los 5 meses del siguiente periodo. Ahora estamos trabajando con ese tercer semestre, que sería el que termina el 31 de enero, pero nosotros vamos a hacer el ajuste por los 5 meses que van desde el 31 de julio del 2021, o más bien aquí sería desde el 1 de agosto, para efectos más concretos, del 1 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2021. El efectivo de ese periodo es exactamente el mismo y la amortización es de ese periodo también. Entonces, hacemos el ajuste por los 5 meses de 6. Hacemos el ajuste por los 5 meses de 6. 5 meses, 5 meses de 6. Y ya tenemos los datos para hacer ese asiento. Gasto por intereses, lo tenemos por acá. El descuento lo tenemos por acá. Y el interés por pagar lo tenemos por acá. Estos dos tienen que sumar exactamente lo mismo que el gasto por intereses que tenemos por acá. Entonces, ¿qué nos falta? El último asiento, que es actualizar a valor razonable esa inversión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el valor de mercado de esos bonos o su valor razonable. Y nos lo están mencionando por acá. Nos dicen que el valor de mercado de unos bonos con características similares es de 21.800.000. Entonces ese es su valor de mercado, su valor razonable. Ahora bien, ¿cuál es su valor en libros? Su valor en libros debemos de calcularlo y se nos va a hacer mucho más fácil verlo desde la perspectiva de una mayorización de todas las amortizaciones que le hemos hecho a esos bonos. El 31 de diciembre del 2020, el cierre anterior, nosotros habíamos actualizado el valor de esos bonos para dejarlo en su valor de mercado, que serían 21.400.000. Ahora bien, eso fue el cierre del año pasado. Durante este año 2021 se le han hecho algunos ajustes, es decir, algunas amortizaciones, como por ejemplo esta que hicimos al 31 de enero del 2021. Lo habíamos amortizado por 40.161. Ahora bien,
En el siguiente pago de intereses también amortizamos por 265 y acabamos de hacer un asiento de ajuste donde amortizamos también ese descuento, entonces se tiene que sumar en este caso y así obtenemos el valor en libros en esa fecha. Tenemos que partir desde que en el cierre anterior habíamos dejado la inversión en 21.400.000, que era su valor de mercado de esa fecha, y le hemos hecho algunas amortizaciones y obtenemos su valor en libros, 21.948. Y nos da una ganancia de 148.194. ¿Por qué una ganancia? Porque en este caso el valor de mercado de esos bonos está disminuyendo. En este caso, el valor de mercado es menor, entonces es una ganancia porque yo tendría que pagar menos por ese pasivo. Esto para efectos prácticos de entender por qué es una ganancia. Ahora bien, nos dicen también en el enunciado, bueno, aquí sabemos que la inversión no en este caso, que los bonos o este pasivo financiero está disminuyendo por 148.000, es decir, va al debe por 148.000. Ahora bien, en el enunciado nos están mencionando algo muy importante. Nos dicen que es importante indicar que la evaluación por parte del Departamento de Riesgo ha cuantificado que la parte atribuible a cambios de riesgo de crédito del pasivo financiero es acumulado de pérdida por 25.000. Es decir, que la pérdida que teníamos de 15.000 anteriormente aumentó. Es una pérdida acumulada. Entonces, si aumentó, debemos ajustarla, pero ajustarla no por los 25.000, que es la pérdida acumulada, que que ya nos acabamos de leer en el enunciado. Ahora bien, como ya se habían registrado 15.000, debemos ajustarla por 10.000 en este caso. Entonces, al ORI, al debe por 10.000. ¿Y qué nos decía el enunciado? Que la parte restante es para resultados, en este caso, una ganancia no realizada en evaluación del pasivo financiero. ¿Qué debemos ser conscientes? De que si nosotros hacemos el mismo ejercicio de la mayorización, el valor en libros me tiene que quedar igual a su valor de mercado. Entonces, si nosotros mayorizamos, eh, el valor de mercado al cierre anterior era 21.400.000 y hemos aplicado todos estos ajustes. Es exactamente los mismos ajustes para acá. Sin embargo, acabamos de hacer su valoración. Entonces, los bonos por pagar los acabamos de disminuir por 148. Y al mayorizar los bonos por pagar, tenemos que su valor en libros coincide con su valor de mercado. Esto es solo una prueba o comprobación para saber de que hemos hecho el asiento correctamente, porque al final nos debe coincidir con su valor de mercado, porque acabamos de hacer un asiento para valorarlo. Entonces así hemos terminado esta práctica número 14. Muchas gracias.